Chicas, buenos días. El día de hoy vamos a realizar un repaso juntos, ¿sí? Acerca de los 3 temas que hemos estado viendo en el tercer bimestre. Este repaso le va a servir para refrescar todos los conocimientos que hemos realizado en lenguaje y también para que ustedes puedan desarrollar el valetorio que les estoy dejando, ¿sí? Vamos a hablar primeramente de qué es la oración, ¿no? La oración y un poco de lo que es, bueno, la sintaxis, ¿no? La sintaxis va a provenir de dos voces griegas, tanto sin como taxis, que significan con orden. Prácticamente la sintaxis va a ser la parte de la gramática que va a estudiar a las oraciones gramaticales en su estructura y función. ¿Sí, chicos? Vamos a estudiar lo que, bueno, prácticamente estudia lo que es el verbo, el artículo, el sustantivo, el sujeto, toda aquella estructura gramatical en una oración. Ahora, hay 3 tipos de oraciones, chicos. Por su estructura, por la actitud del hablante y por la cantidad de proposiciones. El día de hoy vamos a enfocarnos en estas dos primeras. Por su estructura, es decir, según la función sintáctica que tenga la oración, por la forma. Vamos a encontrar las unimembres y las bimembres. ¿Cuál es la diferencia, Miss? Es que en la unimembre se realiza el tema de una proposición que es corta, es pequeña y no tiene, digamos, una estructura de sujeto y predicado. En cambio, la bimembre tiene verbo y tiene un sujeto, ya sea implícito o explícito. Asimismo, también puede poseer lo que es predicado. Esa es la diferencia. Entonces, si yo te digo cuál es la diferencia entre unimembre y bimembre, ya te lo estoy diciendo. ¿Sí, chicos? 2. Por la actitud del hablante. Según la forma, no, según su sentido y función semántica, ¿sí? Como lo dice su propia clasificación, va a ser por la actitud del hablante. Entre ellas tenemos las enunciativas, que no hay una intención, simplemente se da la información de manera normal. Las interrogativas, que tenemos directas, indirectas y ratificadas. Las dubitativas, ¿no? Que expresan duda, como quizás, tal vez, ¿no? Entre otras que van a tener, digamos, siempre adelante esas terminaciones en la oración. Las desiderativas, que es de deseo, como ojalá. Las imperativas, que son de orden, mandato. Las exclamativas, ¿no? Que lo puedes emplear con los signos de puntuación, ¿no? Y bueno, para adicionar un poquito más a la teoría, también tenemos por la cantidad de proposiciones como las simples y las compuestas, ¿no? Simple, aquella que tiene un verbo; compuesta, aquella que tiene dos verbos, ¿verdad? Dos verbos está armada por dos proposiciones. Entonces, sí la hemos desarrollado un poco. Entonces, chicos, vamos de frente con los ejercicios. Si yo te digo que clasifiques, pero según la actitud del hablante, vas a desarrollarlo según la teoría que hemos tenido en esta rama, ¿sí? Enunciativas, interrogativas, dubitativas, desiderativas, imperativas y exclamativas. Entonces, en la primera, no escucharemos tus tonterías. Sería una enunciativa y negativa, ¿no? Porque hay un no. ¿Has hecho la comida? Hay interrogación. Sería una interrogativa directa. ¿Por qué? Porque va de frente a una respuesta sí o no y total. Quizá hoy quedemos con Alberto. Quizá. Ese quizá me indica dubitativa, ¿verdad? Cóseme el botón del pantalón. Sería una imperativa porque estás realizando un mandato, una orden. Dile si vas a ir con él. De igual manera, realiza lo que es un mandato, por lo tanto sería imperativa. Ahora hablemos lo que es el sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto va a ser la persona, animal o cosa que indica aquel que va a realizar la acción o de quién se dice algo, ¿no? Mayormente el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, ¿verdad?
Entonces, ese es el concepto de lo que es el sujeto. ¿Qué características va a tener el sujeto? Bueno, el sujeto va a tener como característica es que va a ser el elemento básico de una oración. En una oración bimembre va a estar presente, implícita o explícita. Va a tener concordancia, es decir, el predicado y el sujeto van a tener que tener el mismo género, el mismo número, ¿no? Por eso decimos que tienen concordancia. Va a realizar la acción que va a expresar el verbo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo reconozco al sujeto? Simple. Si en una pregunta te dice yo, ¿cómo reconozco el sujeto? Simplemente se tiene que realizar la pregunta al verbo, ¿no? ¿Quién más el verbo? Ese sería el reconocimiento para poder hallarlo en la oración. Ahora, ¿qué estructuras tiene el sujeto? Va a tener tres. El núcleo, ¿no? El núcleo del sujeto, que prácticamente es la parte más importante porque es la persona, ¿no? Que va a realizar esa acción. Los modificadores, que van a ser modificador directo e indirecto. ¿Cuál es la diferencia? Es que el directo puede ser un determinante, un artículo, y el modificador indirecto va a realizar lo que es una característica del sustantivo. Y las aposiciones, hay dos, la explicativa y la especificativa, ¿sí? Que siempre van a estar en comas o entre comas, realizando una idea adicional, ¿no? A la oración, que no es necesaria, ojo, pero simplemente que realiza una adición más a lo que es la oración. Entonces clasifiquemos. Tenemos Adriana cantó el teatro. Inicialmente, ¿cuál sería? Obviamente mi sujeto sería Adriana, ¿no? Mi núcleo del sujeto, según la estructura, sería NS Adriana. El juez indultó al reo. ¿Cuál sería mi sujeto? Sería el juez, ¿no? El núcleo del sujeto sería el juez y el que sería un modificador directo porque es un determinante, ¿verdad? Es un artículo. El Cusco es capital arqueológica de América, donde mi sujeto sería el Cusco, ¿verdad? De igual manera, el determinante sería el modificador directo, ¿verdad? Él. Los conquistadores trajeron su religión e idioma. Los conquistadores sería mi núcleo y mi modificador directo sería los conquistadores, sería mi núcleo del sujeto. Los meses transcurren sin darnos cuenta. Los meses sería mi sujeto, meses, núcleo del sujeto y los modificador directo. ¿Sí, chicos? Ahora vamos a hablar la segunda parte de qué es el predicado. El predicado, lo que va, bueno, obviamente, si ya hemos hablado de lo que son oraciones, lo vamos a encontrar en las oraciones bimembres, ¿cierto? En la cual tiene su estructura, sujeto y predicado. Y prácticamente lo vamos a reconocer inmediatamente porque estaba presente el verbo, ¿no? Y es lo que se dice del sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? ¿No? Entonces, ¿cuál sería el reconocimiento del predicado? De igual manera, así como hemos visto el reconocimiento del sujeto, el reconocimiento del predicado sería que se dice más el sujeto. De igual manera, lo vuelvo a repetir, que se dice más el sujeto es como se va a reconocer el predicado. Ahora vamos a hablar, adicional a este tema, dos tipos de predicado, el predicado nominal y el predicado verbal. ¿Cuál es la diferencia, chicos? En que uno va a tener verbos copulativos y el otro va a tener verbos conjugados, ¿cierto? Los copulativos van a tener que tener sí o sí atributo. ¿Por qué? Porque sin el atributo no va a tener sentido la oración, ya que es un verbo copulativo. Por ejemplo, la estatua es de mármol finísimo, ¿no? Pero si yo suprimo el atributo, la estatua queda incompleta la oración. En cambio, si yo digo María se peleó con sus mejores amigas, donde peleó
es mi verbo conjugado y yo suprimo la parte, digamos, con sus mejores amigas, María se peleó. De igual manera no se sabe con quién, pero se peleó, entendemos la oración. ¿Sí, chicos? Ahora, la estructura del predicado se va a realizar en 4 partes. La primera, que va a ser la importante, el núcleo de predicado, que está compuesta o lo constituye el verbo conjugado. El objeto directo, ¿no? Que va a ser donde va a recaer la acción del verbo, o sea, del núcleo de predicado, y el objeto indirecto, el que se va a beneficiar o perjudicar de la acción del verbo. También vamos a ver los complementos circunstanciales, que son como 12, ¿sí, chicos? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuáles son las estructuras del predicado? Son 4, obviamente. El núcleo de predicado, objeto directo, objeto indirecto, complementos circunstanciales. La diferencia entre objeto directo y objeto indirecto es que uno se beneficia de manera directa y otro de manera indirecta, ¿no? Según la acción del verbo. Ahora tenemos los siguientes ejercicios. Señale el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Tenemos Dolores estudia inglés, ¿no? Dolores sería mi sujeto, mi predicado sería estudia inglés. Estudia. Primero vamos a ver lo que es sujeto y predicado y de ahí la estructura del predicado, ¿sí? La vaca lechera pasea por el prado. La vaca lechera sería el sujeto, pasea por el prado sería mi predicado. Una gran piedra golpeó el cristal. Una gran piedra, mi sujeto. Golpeó el cristal sería mi predicado. Tu vecino del quinto trabaja en el campo. Sería tu vecino del quinto sujeto, trabaja en el campo, el predicado. La llave del armario desapareció ayer, la llave sería sujeto, desapareció ayer sería el predicado, chicos. Entonces, obviamente, en la primera oración vamos a armar la estructura. Estudia sería, correcto, estudia sería núcleo del predicado porque es el verbo. Inglés sería objeto directo porque es la acción, ¿no? Esta acción estudia va de manera directa. La vaca lechera pasea por el prado. Pasea sería mi núcleo de predicado. Por el prado sería un circunstancial de lugar. 3. Golpeó sería mi verbo, por lo tanto sería mi núcleo de predicado. El cristal, la acción se está realizando de manera directa o indirecta. De manera directa, ¿verdad? Por lo tanto, sería objeto directo. Tu vecino del quinto trabaja en el campo. Sería circunstancial de lugar. Desapareció ayer. Circunstancial de tiempo. ¿Sí, chicos? Entonces, ese sería el repaso del día de hoy del lenguaje. Las 3 clases ya desarrolladas con ejercicios simples, ¿sí? Les estoy dejando el balotario para que ustedes puedan desarrollarlo. Esto se presenta el día jueves, ¿no? No es obligatorio, pero sin embargo, la recompensa para aquellos que hayan realizado el tema de estos dos, de este balotario, va a ser 2 puntos adicionales al examen bimestral, ¿sí? Al examen final. Entonces, chicos, aprovechen la oportunidad de aquellos que están bajos. Y de igual manera, el examen va a ser en base al balotario, ¿sí? Cuídense un montón, no olviden por favor marcar su asistencia y entregar las tareas pendientes de septiembre en esta semana, porque las de agosto ya las tengo cerradas. Cuídense un montón, nos vemos en la siguiente clase.